Muy buenos días, niños y niñas del primer grado F del Colegio Nacional de la Libertad. Estamos en la semana 35, el Perú que queremos. La actividad para el día de hoy es leemos sobre el Bicentenario. Los recursos que vamos a utilizar son cuaderno, lápiz y borrador. Las semanas anteriores conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas y su importancia para las familias y la comunidad. Esta semana, a poco tiempo de celebrar el Bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al final de la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que quieres y sueñas, y tus compromisos para construirlo a través de diferentes expresiones. Lee por ti misma o ti mismo tu meta para hoy. Luego, lee las características o criterios que debes considerar para lograrla. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar y léanlas juntos. Nuestra meta: leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario peruano. Características o criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar después de leer el texto, para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto. Antes de leer el texto, observa la imagen que lo acompaña. Fíjate qué información brinda. Luego lee el título del texto por ti misma o ti mismo. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título del texto. Con ayuda de un familiar, lee la siguiente pregunta y escribe por ti misma o ti mismo tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿De qué trata el texto? Lee por ti misma o ti mismo el texto. Si necesitas ayuda, pídele apoyo a un familiar y léanlo juntos. El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué es el Bicentenario? ¿Por qué se celebra el Bicentenario en el Perú? A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Explica. ¿Qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿Por qué lo crees? Explica. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con el apoyo de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Lee la pregunta y respóndela en tu cuaderno u hojas de reuso, copiando y completando la tabla que se muestra más abajo. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto?
Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo a la pregunta. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Párrafo del texto. Primer párrafo. Segundo párrafo. Tercer párrafo. Y en cada párrafo debemos responder ¿qué es lo más importante que nos dice? Lee integrando toda tu respuesta de los párrafos y piensa ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder ¿de qué trata principalmente el texto? Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal de un texto, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. ¿Para qué el autor colocó la imagen en el texto? Para responder la pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes pautas. Observa y analiza qué nos muestra la imagen. Piensa, ¿para qué el autor colocó esta imagen en el texto? Desde lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. Lee por ti misma o ti mismo las palabras que presentamos. Luego regresa al texto y señala dónde dice y cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras. Bicentenario. Peruanos. País. Al momento de leer por ti misma o ti mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Lee señalando desde dónde inicias hasta dónde termina cada palabra. Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso. Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuerdo que corresponde a tu logro. Características o criterios para lograr la meta. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Muy bien, hasta el día de mañana.